Mi estimado oyente, preste atención a esto que voy a leer. Oigan lo que dice el apóstol Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 14. Leemos nosotros. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Miren, pensemos en la muerte. Eso es lo que yo le pido a ustedes. Piensen en la muerte, porque la muerte tarde o temprano nos va a ocurrir. Yo no te estoy pidiendo a ti que tú cambies tu estilo de vida, que si tú eres un alcohol, un drogadicto, un violador, deje de hacer eso. No, haz con tu vida física, con tu vida cívica, tu vida terrenal, lo que se te venga en gana. Yo no te impido eso, pero atente a tu consecuencia, porque está la ley de la siembra y la cosecha. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, yo lo que te pido a ti es que pienses en la muerte. Piensa en la muerte, no que cambies tu estilo de vida. Eso lo predica la religión, y la religión es satánica. Dice, leemos nosotros en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, mi querido amigo, yo lo que le pido a usted, que reconozca que va a pecar hasta que se muera, porque estamos corrompidos moralmente en la carne. Vamos a pecar hasta que nos muramos. Nosotros venimos a este mundo moralmente corrompidos. Al primer pecado cometido, dejando el estado de inocencia, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, dejando la inocencia que tiene un niño, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, se configura el pecado. Porque dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, a la primera contrariedad a la ley moral de Dios, a la ley civil, la ley de los mandamientos de Dios, que está vigente moralmente, a la primera contrariedad, al primer pecado cometido, se aplica la sentencia contra nuestras almas. Entonces nosotros morimos espiritualmente, quedamos totalmente desconectados de Dios. Moralmente corrompidos seguimos siendo, y nuestra alma queda sentenciada a la muerte por haber pecado. Porque dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y no hay diferencia entre ningún ser humano y otro. Entre tú y yo no hay diferencia en lo moral. Todos pecaremos hasta que nos muramos. Y como no hay diferencia, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Únicamente la salvación la hizo Cristo, totalmente gratis para nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos estos tres aspectos, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con nuestra alma ya sentenciada a la muerte, nos arrepentimos para con Dios. Hicimos un cambio en la manera de pensar de nosotros, porque pecamos, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La dádiva, el don, ahí está el regalo inmerecido, manifestado en la cruz del Calvario. Cristo hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Cristo en la cruz de su Calvario nos sustituyó la pena de muerte contra las almas de nosotros. Murió por los pecados de nosotros. El Señor Jesucristo
no te vino a salvar de una vida en el pecado, como lo proponen los religiosos. No, es un invento de ellos. El Señor no vino a salvar tu cuerpo. El Señor vino a salvar tu alma, que queda sentenciada a la muerte por pecar. Es tu alma que tiene eternidad. Eclesiastés 3:11. Tu alma, no tu cuerpo, no tu espíritu. Porque todos morimos espiritualmente por haber pecado. Lo que pasa es que por habernos arrepentido y haber depositado fe en el Evangelio, el ser humano pasa de muerte a vida. Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. ¿Me entiendes? Como dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, sino que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Entra por Cristo por la puerta estrecha, el camino angosto que va a la vida. Y Cristo, en forma espiritual, viene a morar dentro de la persona y la persona es sellada para vida eterna. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? Es un anuncio único que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y dice ese anuncio que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esta manera, Cristo nos salvó el alma del infierno, nos salvó nuestras almas. Cristo no nos vino a salvar de una vida en el pecado, que el que antes fumaba, ya no fume más. El que antes tomaba alcohol, ya no tome más alcohol. Si antes tú robabas, ya no robe más. No. Eso hay que hacerlo, pero no como requisito para irse al cielo, sino para que te vaya bien en la vida terrenal. Porque si tú empiezas a robar por ahí, te van a matar, te va a caer preso, capaz que te agarre la comunidad y te linche y te maten. Pero lo que no tiene que morir es tu alma, porque el cuerpo físico va a morir. ¿Entiendes? Yo puedo hacer lo que se me venga la regalada gana y al morir voy al cielo. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me conviene a mí yo andar matando, fornicando, bebiendo alcohol, consumiendo droga. No me conviene, porque me va a ir mal en la vida terrenal. Pero si lo hiciera, nunca más pena de muerte para mi alma. Al morir voy al cielo, porque me arrepentí para con Dios, modifiqué mis pensamientos. Antes yo pensaba que por qué yo tenía que ir al infierno si yo no le hubiera hecho mal a nadie. Yo nunca he matado a nadie. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué voy al infierno? Porque pequé. Y el alma que pecare, esa morirá. Me vi con mi alma sentenciada irremediablemente al mismo lago de fuego. Me arrepentí, cambié mi forma de parecer. Eso es arrepentimiento. Yo me horroricé, porque el arrepentimiento es un horror, contrae un trauma. El ser humano, cuando logra el arrepentimiento, se da cuenta en la condición en la que se encuentra ante Dios por haber pecado, judicialmente con su alma ya sentenciada a la muerte, necesitado de un Salvador, que es Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre dado entre los hombres, debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos del infierno, de nosotros tener que ir a pagar por nuestros pecados, porque así se paga el pecado. ¿Cómo se condena el pecado? Con la muerte. A eso vino Cristo, a pagar, a morir Él con la muerte de su alma, en sustitución de nuestras almas, por causa de nuestros pecados que le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Como dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que nunca peque.
y la religión lo coloca al revés. Ellos dicen, sí, nosotros podemos dejar de pecar. Dios nos da un poder a través de la oración que podemos dejar de pecar. Mentira, estás corrompido, religioso hipócrita. Cambia la manera de pensar. Dios no nos vino a salvar de una vida en el pecado. No nos vino a salvar el Señor de una vida en las drogas, de una vida en el alcohol, de una vida en la prostitución. Si fuera así, entonces nunca moriríamos. Nunca moriríamos. Nos tuviéramos la facultad de llegar a un momento en nuestra vida y frenar de pecar, y ahí nunca moriríamos. Y nosotros pecamos por acción, por omisión y de pensamiento y por falta de fe. Porque dice Romanos 4:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, el creer en este anuncio de buena nueva de salvación que yo te estoy anunciando a ti, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, yo creo, pero si ese creer no ha sido bajado y creído con todo el corazón, para Dios es otra forma de no creer. Pecaste. Sigues con tu alma sentenciada a la muerte. Al Señor hay que creerle con fe, porque la justificación es por la fe. Leemos nosotros en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por tus obras, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, yo no estoy obrando, yo no estoy dejando el pecado, yo no estoy guardando santidad, yo no estoy siendo fervoroso, yo soy un tibio, yo no estoy permaneciendo cual pámpano en la vid. No, yo no estoy yendo a una iglesia, yo no estoy yendo a un culto. Al que no obra, si no cree con fe, porque a Cristo hay que creerle con fe, en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del impío, le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. ¿Me comprende? Compréndeme, entiéndeme. Por la fe, Dios puso su gracia y su misericordia para que nosotros tengamos que poner nuestra fe. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿Dónde? En la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no proviene de vosotros, pues de Dios es el don. El don es su Hijo Jesucristo. No por obra para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe en su presencia. Porque por gracia habéis sido salvados mediante nuestra fe. La fe tiene que ser nuestra. Dios pone su gracia y nosotros ponemos nuestra fe en esta gracia del Señor. Y por su misericordia, no recibir lo que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Nosotros por pecar, ¿qué no merecemos? La muerte eterna de nuestras almas, porque somos pecadores y en justicia, y Dios es justo. Tiene que aplicarse, tiene que ejecutoriarse la sentencia de la muerte contra el alma, pero por su misericordia no recibimos lo que merecemos. Tito capítulo 3 versículo 5 dice de Cristo: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya lo hizo el Señor, ya nos salvó. Yo no tengo que ahora de que para yo por fin ser salvo y a una religión, congregarme. Si antes yo bebía alcohol, dejar de tomar alcohol. Si yo consumía droga, dejo de consumir droga. Si yo era un fornicario, dejo de ser un fornicario. Si yo era un adúltero, dejo de ser un adúltero. En cuanto a la salvación de mi alma, no hay ningún mérito mío que Dios me lo tome en cuenta para poderme justificar. Solamente mi fe en el Evangelio, que yo adquiero oyendo a Cristo. ¿Y dónde podemos ir de Cristo? En la Biblia. Ahí se oye de Cristo. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si el ser humano no lee la Biblia, no se va a dar cuenta en la condición en la que se encuentra ante Dios.
y no va a poder adquirir la fe que Dios está demandando para la salvación del alma. ¿Me entiendes? Porque nosotros leemos en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando yo leo eso que está escrito en la Biblia, ahí yo me doy cuenta que yo no hago lo bueno, Romanos 3:12, y que no hay ni siquiera uno. ¿Me entienden? Entonces, eso es prueba suficiente para que el ser humano entienda que está corrompido moralmente, que va a pecar hasta que se muera. En nuestra carne hay un principio pecaminoso y lo vamos a tener eso hasta que nos muramos. Por eso yo le estoy exhortando a usted a la necesidad de que su alma, no su cuerpo, tu alma sea salva. No que tú cambies tu estilo de vida, no. Que tú cambies el destino eterno de tu alma, porque tu alma está sentenciada a la muerte, querido amigo. Vas marchando al infierno. Escapa del infierno. Huye de la religión. Escapa de la ira de Dios que se viene sobre el mundo. Escapa de la ira. En Juan 3:36 dice Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, permanece sobre él la ira de Dios. Y en Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y tu corazón, tu alma que no quiere cambiar esos pensamientos torcidos que tú tienes a tu realidad en la que tú te encuentras, tu realidad, ¿cuál es tu realidad? Te encuentras condenado. Vas marchando al infierno. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escape de la ira, querido amigo. Escape de ese juicio ante el gran trono blanco. A eso vino Cristo, a salvarnos del juicio ante el gran trono blanco, de que nosotros por pecar, primero vayamos al infierno, esperar en tormento el juicio, y en el juicio, por un pecado, seamos condenados al lago de fuego, un solo pecado, de la larga lista de pecados que nosotros vamos a cometer en todo nuestro paso por este mundo, porque estamos corrompidos, somos pecadores. El apóstol Pablo, que es el modelo a seguir, dice en Romanos 7, versículo 14 al 25, sabemos que la ley de Dios, la ley de los mandamientos, es de arriba, es de carácter espiritual, se cumple en los cielos. Yo no la puedo cumplir porque yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, el modelo a seguir. El pecado mora en mí vive el pecado. ¿Y qué me toca a mí? Imitarlo. Imitar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí. Tengo que imitar al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dice soy un vendido al pecado, yo soy un vendido al pecado. Yo no puedo abrogarme una falsa superioridad moral ante los demás, como lo hacen estos evangélicos hipócritas, toditos. Toda esta religión son una trácala de mentirosos hipócritas, los religiosos. Ellos recorren el mundo entero con tal de hacer un prosélito y lo convierten 2 veces hijos del infierno más que ellos. Recorren mar y tierra con tal de que una gente se le una a ellos. Y después que se le une a ellos, lo hacen 2 veces hijos del infierno, porque ellos van marchando al infierno y arrastran a esa persona juntamente con ellos al infierno, imponiéndole carga, imponiéndole obra, cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, que ellos ni con un dedo quieren moverla. Te dicen: amigo,
Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Tu vida perversa, sucia y asquerosa, degenerada, con fantasías sexuales, inmoral, que te masturbas en la noche cuando nadie te está viendo, ves pornografía en tu teléfono. Tu vida sucia y asquerosa, ¿tú se la vas a entregar a Cristo? No. Cristo entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, la vida de su alma, para que tú no vayas al infierno y esperar en tormento el juicio por tus pecados. No le entregues tu vida a Cristo, querido amigo. Cree que Cristo salvó tu vida, la vida de tu alma en la cruz, al morir por tus pecados. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación, que son gozo para nuestra alma. Crea con fe en el Evangelio. Arrepiéntase y crea con fe en el Evangelio, para que seas salvo de toda condena debido a tus pecados.